Bueno, el día de hoy vamos a empezar demostrando el teorema de Ruffini sobre el orden de una permutación. Entonces, supongamos que tenemos alfa, una permutación con la siguiente estructura cíclica. Les recuerdo que esto es nada más las longitudes de los ciclos de alfa en su descomposición en ciclos disjuntos. Entonces nos dice que el orden de la permutación es igual al mínimo común múltiplo de estas longitudes. ¿Sí? Dicho en otras palabras, el orden de una permutación es el mínimo común múltiplo de las longitudes de sus ciclos en su descomposición en ciclos disjuntos. Entonces les recuerdo que el orden que estamos hablando aquí es el orden en el sentido de teoría de grupos. Es decir, es el mínimo entero positivo, tal que al elevar ese elemento del grupo a ese entero, elevarlo a esa potencia, nos da la identidad. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si componemos a alfa consigo mismo ese número de veces, nos va a dar la identidad, y es el mínimo entero positivo con tal propiedad. Bien, entonces vamos viendo la demostración. Primero, bueno, consideremos la descomposición de alfa en ciclos disjuntos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos alfa escrito como alfa 1, alfa 2, alfa r, donde cada uno de estos alfa sub i es un ciclo de cierta longitud. Vamos a decir el ciclo de longitud k sub i. Y usaremos inducción sobre r. ¿Quién es r? Pues r es el número de ciclos disjuntos que aparecen en esta descomposición. Entonces, bueno, el caso base pues sería demostrar cuando r es igual a 1. Entonces lo que hay que hacer es demostrar que un solo ciclo de longitud, K1 tiene orden K1. ¿Sí? O sea, es decir, en otras palabras, un 5 ciclo tiene longitud 5, un 3 ciclo tiene longitud 3, un 6 ciclo tiene longitud 6, etc., ¿no? Esto, bueno, se deja como ejercicio. Ustedes pueden ver que efectivamente si ustedes elevan un K ciclo a la K, da la identidad. Y deben argumentar que si lo elevan a una potencia menor, una potencia positiva menor no va a ser la identidad. Entonces, bueno, este caso base se deja como ejercicio. Ahora, la hipótesis de inducción es que si tenemos una permutación cuyo número de ciclos en su descomposición en ciclos disjuntos es menos que R, entonces se cumple el resultado. ¿Sí? En otras palabras, tenemos una permutación beta con cierta estructura cíclica, pero donde S, que es el número de ciclos que aparecen, es estrictamente menor que R. Entonces se cumple que el orden de beta es el mínimo común múltiplo de T1 hasta Ts. Bien, esa es la hipótesis de inducción. Ahora, el paso de inducción, vamos a considerar a beta como una permutación específica. Es decir, beta van a ser todos los ciclos que aparecían en alfa, excepto el primero. Entonces, a partir del segundo hasta llegar a alfa 2, hasta llegar a alfa r, eso definimos como beta. Y nada más nos queda pues alfa 1 para completar y que fuera alfa. Entonces, esto es la observación obvia, ¿no? Alfa es igual a alfa 1 por beta. Y beta tiene esta estructura cíclica, K2 hasta KR, porque son los mismos ciclos disjuntos de antes, excepto el primero. Entonces, por hipótesis de inducción, pues sabemos que el orden de beta es el mínimo común múltiplo entre K2 hasta KR. ¿Ok? Entonces vamos a definir a A como el orden de alfa, a M como el mínimo común múltiplo entre K1 y el orden de beta, que esto es fácil de observar que es lo mismo que el mínimo común múltiplo de K1, K2 hasta KR. Si es como si tuviéramos mínimos común múltiplos anidados, porque aquí el orden de beta es este mínimo común múltiplo, pero es una propiedad de mínimos común múltiplos de que si aquí tenemos un mínimo común múltiplo anidado, pues es como si tuviéramos nada más el mínimo común múltiplo de esta lista, K1, K2 hasta KR. Entonces hay que demostrar que A es igual a R. ¿Sí? A siendo el orden de alfa y M siendo este mínimo común múltiplo. ¿Y cómo vamos a mostrar esto? Pues demostraremos que A divide a M y que M divide a A, y como ambos son enteros positivos, entonces deben ser iguales. Bien, entonces primero vamos a mostrar que A divide a M. Entonces,
M es múltiplo de tanto de K1 y del orden de beta, ¿sí? Eso es pues por definición de mínimo común múltiplo. Entonces alfa 1 a la M es la identidad, porque usando el caso base, alfa 1 es un ciclo, entonces es un K1 ciclo, entonces su orden es K1, y si elevamos a una potencia, a un múltiplo de su orden, pues nos va a dar la identidad también. Y beta, pues su orden es, M es un múltiplo del orden de beta, entonces también debe dar la identidad. Bien, entonces aquí una cosa importante es que alfa 1 y beta consisten en ciclos disjuntos, ¿sí? Porque los ciclos que conforman a beta son disjuntos de alfa 1. Entonces esto implica que conmutan. Y como conmutan, se cumple esta propiedad. Cumplimos que si elevamos alfa a la m es lo mismo que elevar alfa 1 beta a la m. Y al conmutar, aquí estamos usando el hecho de que conmutan. Al conmutar podemos escribirlo de esta forma. Podemos escribir alfa 1 a la m, beta a la m. Y como vimos arriba, alfa 1 a la m es la identidad, beta a la m es la identidad, entonces todo es la identidad, entonces alfa a la m es la identidad. ¿Ok? Y usando un lema que demostramos desde el primer capítulo de esta clase, si elevamos un elemento de un grupo a una potencia y nos da la identidad, entonces podemos concluir que el orden de ese elemento debe dividir a esa potencia. Entonces el orden de alfa, que es A, debe dividir a M. Si no recuerdan ese resultado, revisen ese lema 1.25. Bien, ahora la siguiente afirmación es que M divide a A, donde A es el orden de alfa. Entonces, bueno, claramente porque A es el orden de alfa, se cumple que A a la alfa es la identidad. Y además se cumple esto de aquí de nuevo por la propiedad que discutimos en el punto anterior, de que alfa 1 y beta son disjuntos. Entonces podemos separar de esta manera, pero ahora con la potencia alfa. Entonces esto se cumple y de aquí podemos hacer este despeje, ¿sí? Podemos escribir, podemos deducir que alfa 1 a la A es igual a beta a la menos A. Nuestro objetivo va a ser demostrar que tanto alfa 1 a la A como beta a la A son la identidad. Entonces, vamos a ver cuál es el argumento. Entonces, primero hay que observar, se enuncian esos ejercicios, pero es algo que ustedes pueden deducir. Revisen los ejercicios si quieren exactamente lo que dicen. Pero bueno, primero, como son permutaciones iguales, pues deben tener el mismo soporte, ¿sí? Y el asunto es que cuando ustedes elevan una permutación a una potencia, el soporte se puede ir haciendo más pequeño, pero va a estar contenido en el soporte de la permutación original. Entonces, aquí uno de los ejercicios dice que el soporte de alfa 1 a la A debe estar contenido en el soporte de alfa 1, ¿sí? Porque es una potencia de alfa 1. Y como les comento, cuando elevan una potencia, piénsenlo de esta manera. Cuando elevan una potencia, lo único que pueden aumentar son los puntos fijos. Los puntos que ya estaban fijos en alfa 1 no pueden moverse, ¿sí? Ya no pueden moverse porque están aplicando alfa 1 continuamente. Entonces los puntos fijos ya no pueden moverse, lo único que pueden hacer es agregar nuevos puntos fijos. Y al agregar nuevos puntos fijos, pues significa que el soporte va a ser más pequeño, pero va a estar contenido en el soporte original. Entonces eso implica este argumento. Y similarmente, también es posible ver que el soporte de la inversa es igual al soporte de la permutación original. Entonces aquí, usando el ejercicio 2.21, nos diría que el soporte de beta a la menos alfa es igual que el soporte de beta a la A, ¿sí? Si ignorando la inversa, es decir, obteniendo las inversas no cambia el soporte. Y este soporte, ahora el soporte de beta a la A, pues va a estar contenido por el mismo argumento de antes en el soporte de beta. Y pues al ser iguales, este soporte que es igual a debe estar contenido en esta intersección, ¿sí? Pero
resulta que son permutaciones disjuntas, ¿sí? Entonces, este soporte, la intersección del soporte de alfa 1 con el soporte de beta, debe ser el conjunto vacío, porque son disjuntas. Entonces, el soporte tanto de alfa 1 a la A como el soporte de beta a la menos A debe ser el conjunto vacío. ¿Y qué significa que el soporte sea el conjunto vacío? Significa que no se mueve ningún punto, es decir, que tenemos la permutación identidad. Entonces, eso es lo que se menciona aquí. Al ser permutaciones disjuntas, la intersección es vacía, lo que implica que estos soportes son vacíos, y esto demuestra que ambos deben ser la identidad. Y despejando nuevamente, pues entonces tenemos que alfa 1 a la A es la identidad, beta a la A es la identidad también. Y nuevamente invocamos el lema 1.25, que nos dice, pues tenemos un elemento de un grupo elevado a una potencia que nos dé la identidad. Entonces el orden de ese elemento, el cual es K1, porque alfa 1 es un K1 ciclo, divide a A, y el orden de beta divide a A también, ¿sí? Esto nos dice que A es un múltiplo común, tanto de K1 como de beta. Pero, pues la propiedad del mínimo común múltiplo, sabemos que el mínimo común múltiplo divide a cualquier múltiplo común. Es decir, el mínimo común múltiplo, que es M, debe dividir a A. Y esto concluye la segunda parte de la observación y concluye el teorema. Bien, entonces vamos ejemplificando este teorema en algunos casos particulares. Por ejemplo, si alfa fuera esta permutación, un 2 ciclo, 1, 2 y un 3 ciclo, 3, 4, 5, entonces pues su orden es el mínimo común múltiplo entre 2 y 3, es decir, es 6. El orden de alfa en este caso es 6. En este caso, si beta es esta permutación, aquí hay que tener cuidado porque beta no está escrito como ciclos disjuntos. Beta está escrito como un producto de dos ciclos, de un 2 ciclo y de un 3 ciclo, pero no es su descomposición en ciclos disjuntos, porque aquí aparece un 2 y aquí aparece un 2. Entonces estos ciclos no son disjuntos. Entonces aquí hay que tener cuidado de no concluir que el orden de beta es 6. Para encontrar el orden de beta, primero hay que hacer la composición de estos ciclos. Entonces lo que hacemos es pues simplemente la composición. De nuevo, como antes, rastrear a dónde va cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, empezamos con el 1. El 1 aquí está fijo y el 1 va al 2, entonces el 1 va al 2. Seguimos con el 2. El 2 va al 5 y el 5 está fijo, entonces el 2 va al 5. Luego el 5. El 5 va al 3 y el 3 está fijo, entonces el 5 va al 3. Y finalmente el 3 va al 2 y el 2 va al 1, entonces el 3 va al 1. Entonces resulta que en realidad esta beta es un 4 ciclo, por lo tanto su orden es 4. Bien, entonces un ejercicio interesante es, dado un grupo simétrico de cierto grado, encontrar todas sus posibles estructuras cíclicas que hay en el grupo. Aquí esta tabla muestra también un ejemplo de un elemento con dicha estructura cíclica y el orden que debe tener ese elemento. Entonces miren, vamos con el caso de S4. Una posible estructura cíclica es 1, nada más. ¿Qué significa? Tenemos un 1 ciclo. Es decir, tenemos a la identidad nada más y su orden es 1. Otra estructura cíclica sería esta, es decir, tenemos un 2 ciclo, un único 2 ciclo. Aquí está, un único 2 ciclo. Y su orden es 2. Otra estructura cíclica pues sería 3. Tenemos un único 3 ciclo y tiene orden 3. Otra estructura cíclica es 4. Tenemos un único 4 ciclo y su orden es 4. Y finalmente tenemos esta otra estructura cíclica, que serían dos ciclos. Un ciclo de longitud 2 y un ciclo de longitud 2. Aquí está ejemplificado la permutación. Y tiene orden 2, que es el mínimo común múltiplo entre 2 y 2. Entonces esta tabla ahora ilustra lo mismo, pero para S5, para el grupo S5. Entonces tenemos primero la estructura cíclica, estructuras cíclicas de los ciclos sin composición con otros ciclos. Entonces nada más 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está un 1 ciclo, 2 ciclo, 3 ciclo, 4 ciclo, 5 ciclo. Y cada uno tiene orden 1, 2, 3, 4 y 5, respectivamente.
Y además tenemos estas otras estructuras cíclicas. 2, 2, que entonces este sería un ejemplo de una de ellas. Y 2, 3, un 2 ciclo y un 3 ciclo, porque ahora tenemos 5 elementos. Entonces podemos combinar un 2 ciclo con un 3 ciclo disjuntos. Y este tendría orden 6. Entonces, una observación interesante es que las estructuras cíclicas en el grupo simétrico están en biyección con lo que se conocen como las particiones de n, pero las particiones en el sentido de teoría de números, ¿sí? No en el sentido de teoría de conjuntos. Sabemos que una partición en el sentido de teoría de conjuntos pues es una colección de subconjuntos disjuntos cuya unión es todo el conjunto, pero en el sentido de teoría de números, una partición de n significa una forma de escribir a n, n es un entero positivo, como una suma de enteros positivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando n es igual a 5, tenemos esta partición. Es decir, expresamos a 5 como la suma de enteros positivos. Entonces 5 es igual a 2 más 1 más 1 más 1. Y esto correspondería a la estructura cíclica 2. ¿Por qué? Porque recordemos que los 1 ciclos siempre los omitimos. Entonces los 1 ciclos no aparecen en nuestra estructura cíclica. Entonces si tenemos un único 2, pues debemos completar hasta llegar a 5 con unos ciclos invisibles, ¿no? Porque se omiten. Entonces esta estructura cíclica correspondería a esta partición, mientras que esta estructura cíclica, por ejemplo, pues correspondería simplemente a la partición 2 más 3, que también nos da 5, ¿no? Entonces, de hecho, dada una estructura cíclica arbitraria, ¿cómo podemos encontrar cuál sería la partición correspondiente? Pues hay que sumar los elementos que aparezcan en la estructura cíclica, las longitudes de los ciclos, y hay que completarla con unos, tantos como sean necesarios para llegar a n, ¿sí? Entonces, por ejemplo, otro ejemplo aquí, tenemos 3, entonces sería 3 más 1 más 1. Hay que sumarle dos unos para llegar a 5, en este caso, que corresponde con los unos ciclos invisibles, ¿no? En este, por ejemplo, aquí hay dos unos ciclos invisibles. Aparece el 4 y aparece el 5, como unos ciclos cada uno. Etcétera, ¿no? Entonces, esta sería la forma de, dada una estructura cíclica, encontrar una partición. Y similarmente, no puede verse sencillamente que dada una partición podemos encontrar la estructura cíclica simplemente ignorando los unos y poniendo los otros sumandos como elementos de la estructura cíclica. Bien, entonces vamos a concluir esta sección con el estudio de cómo se conjugan los elementos en el grupo simétrico. Entonces resulta que en el grupo simétrico es muy sencillo conjugar elementos. De hecho, es más sencillo conjugar que hacer el producto o hacer la composición de permutaciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Todo viene a partir de este lema que nos da una pequeña fórmula de cómo hacer la conjugación de K ciclos. Entonces supongamos que tenemos alfa, cualquier elemento del grupo simétrico, cualquier permutación, y supongamos que tenemos un K ciclo, ¿sí? A1, A2 hasta acá. Entonces lo que nos dice esta formulita es que si queremos conjugar el K ciclo, recuerden que conjugar en teoría de grupos pues es multiplicar por un elemento de un lado y por el inverso del otro lado. Y en el centro ponemos el elemento al cual queremos conjugar. Entonces esto es la conjugación de este K ciclo por una permutación arbitraria. Entonces resulta que esta conjugación va a ser igual también a un K ciclo. Esto que aparece del lado derecho es un K ciclo. ¿Y quiénes son los elementos del K ciclo? Pues el primer elemento del K ciclo es la imagen de A1 bajo alfa. El segundo elemento es la imagen de A2 bajo alfa. El siguiente elemento es el último elemento es la imagen de AK bajo alfa. Entonces lo que hay que hacer es conservar el mismo K ciclo, pero en lugar de poner A1, vamos a poner alfa de A1. En lugar de poner A2, vamos a poner alfa de A2, etcétera, hasta en lugar de poner AK, vamos a poner alfa de AK. Entonces, antes de ver la demostración, me parece interesante ver un ejemplo para que quede claro lo que está haciendo esta fórmula. Entonces, bueno, aquí tenemos un corolario, pero aquí tenemos un ejemplo. Entonces, miren, este ejemplo es tal cual la aplicación de la fórmula.
si tenemos alfa igual a 2,5 y beta igual a esta permutación 1,2,3,4, podemos usar la formulita de arriba para encontrar esto. ¿Quién sería este conjugado? Alfa, beta, alfa inverso. Entonces, lo que nos dice, pues sería, hay que poner los elementos de beta, 1, 2, 3, 4, pero a cada uno de ellos aplicarle alfa. Entonces, ¿cuánto es alfa de 1? Pues miren, aquí está lo que significa alfa. Alfa fija al 1. Entonces, alfa de 1 es 1. Alfa de 2 es 5 porque alfa manda 2 a 5. Alfa de 3 es 3 porque alfa fija 3. Y alfa de 4 es 4 también porque alfa fija 4. Entonces resulta que esto es lo que obtenemos con esta conjugación. Es decir, a los elementos que aparecen aquí en el ciclo de beta, a cada uno le aplicamos la permutación alfa y obtenemos este resultado. Bien, entonces vamos viendo la demostración de este pequeño lema, pero bastante útil. Entonces, para demostrar que esta fórmula de aquí arriba es válida, recordemos que estamos comparando permutaciones, ¿no? Del lado izquierdo tenemos una permutación, del lado derecho tenemos una permutación. Entonces hay que demostrar que evaluadas en todo elemento del dominio da el mismo resultado. Es decir, evaluando esta permutación en una C arbitraria es lo mismo que evaluar esta permutación en la C. Y eso demostraría que son permutaciones iguales. Entonces, básicamente hay dos casos. Primer caso es cuando C es igual a una de las imágenes de las AIs bajo alfa. Entonces, supongamos que C es igual a alfa de AI para el GUNI. Entonces, del lado derecho, ¿qué vamos a obtener? Pues miren, si evaluamos este ciclo en este elemento, aquí no se confundan, esto que aparece aquí es el elemento en el cual estamos evaluando y todo lo demás es la permutación. Entonces, pues lo que hace el ciclo es mandarlo a su vecino, ¿no? Este alfa de ahí va a ser alguno de los elementos que aparecen en el ciclo, en el K-ciclo. Y lo que hace el K-ciclo es mandarlo a su vecino. ¿Quién es su vecino? Pues es alfa de I más 1 módulo K. Ponemos I más 1 módulo K por este hecho de que si resulta que I es igual a K, pues lo que hace el ciclo es mandarlo al primero, ¿no? Entonces por eso escribimos esto de aquí, pero esencialmente pues es mandarlo a su vecino de la derecha. Con el caso de que si es el último, pues lo mandamos al primero. Entonces esto obtenemos del lado derecho de esta igualdad. Del lado izquierdo, observemos lo siguiente. Entonces, como estamos en el caso de que C es igual a alfa de AI, entonces esto implica que alfa inversa de C es igual a AI. Recordemos que son permutaciones, tienen inversas, entonces esto también es válido. Alfa inversa de C es igual a AI. Entonces aplicamos lo del lado izquierdo. El lado izquierdo, esta sería la permutación aplicada a C, que vemos usando el hecho anterior, alfa inversa de C es igual a I, entonces sería igual a escribir esto aplicado en AI. Y ahora, ¿qué hace este ciclo a AI? Pues lo que hace es mandarlo a su vecino, entonces lo manda a AI más 1 y al final tenemos un alfa, ¿sí? Entonces resulta que esto es lo mismo que obtuvimos antes. Y demuestra este primer caso, que se cumple la igualdad en este primer caso. En el caso 2 sería que C no es distinto de todos los alfas de AI. Entonces del lado derecho, pues C queda fija, ¿no? Porque C evaluado por este ciclo, pues no es ninguno de los elementos que aparece aquí, entonces está fijo, ¿sí? Y del lado izquierdo vamos a ver qué sucede. Entonces observemos que como esto se cumple, como es distinto de todos estos elementos, entonces también debe cumplirse esto. Entonces también alfa inversa aplicado a C debe ser distinto de todos los AIs. Porque si fueran iguales, pues despejamos y obtendríamos una contradicción, ¿no? Entonces, similarmente, este alfa inverso evaluado en C es distinto de todos estos que aparecen aquí, de todos los AIs. Entonces queda fijo. Y al quedar fijo, pues nada más obtendríamos alfa evaluado en alfa inverso de C, el cual es C,
y obtenemos lo mismo que obtuvimos antes del lado derecho, completando la demostración de esta fórmula. Bien, entonces un pequeño corolario, lo que hace este corolario es nada más decirnos cómo podemos usar ventaja de la fórmula anterior para calcular el conjugado de cualquier permutación. Entonces ahora sean alfa y beta dos permutaciones arbitrarias y supongamos que beta se descompone en ciclos disjuntos de esta forma, ¿sí? Lo cual sabemos que siempre podemos encontrar una descomposición en ciclos disjuntos. Entonces resulta que conjugar beta por alfa es lo mismo evaluar cada uno de los elementos de los ciclos de beta, evaluarlos cada uno de sus elementos en alfa, ¿sí? Entonces el truco es sencillo, es aplicar el lema anterior varias veces. Entonces miren, primero empezamos con esto, alfa, beta, alfa inverso, pues es esto, nada más sustituyendo la descomposición en ciclos disjuntos de beta. Y ahora el truco es entre cada ciclo de la descomposición de beta, escribimos un alfa inverso alfa. Entonces aquí sería alfa, luego el primer ciclo, alfa inverso alfa, aquí vendría el segundo ciclo, etcétera. Antes del último ciclo escribimos también alfa inverso alfa, escribimos el último ciclo de beta y finalmente escribimos alfa inverso. Y ahora el asunto, siempre, si se fija nada más estuvimos añadiendo identidades porque estuvimos escribiendo en todas partes alfa inverso alfa, que es la identidad. Pero esto nos permite usar la fórmula porque ahora tenemos aquí precisamente lo que necesitamos para usar la fórmula, conjugación de un ciclo por alfa, y nos dice que esto pues es evaluar cada símbolo del ciclo en alfa, etcétera, hasta el último ciclo. Y obtenemos el resultado que queremos. Entonces, este ejemplo pues ya lo analizamos anteriormente. El segundo ejemplo nos dice cómo usar el corolario. Entonces, ahora vamos a conjugar alfa por beta, donde ahora son permutaciones, no necesariamente ciclos. Y por el corolario anterior, pues nos dice hay que escribir, en lugar de escribir los ciclos de beta, reemplazamos cada uno de los símbolos por sus imágenes respecto a alfa. Entonces aquí tendríamos 1, 2, es el primer ciclo de beta, pero escribimos alfa de 1, alfa de 3, perdón. El primer ciclo de beta es 1, 3, entonces escribimos alfa de 1, alfa de 3. El segundo ciclo de beta es 2, 4, entonces escribimos alfa de 2, alfa de 4. Y vemos que es cada elemento, ¿no? Alfa de 1, vemos que 1 lo manda 2, entonces 2. Alfa de 3 es 1. Alfa de 2, aquí podemos ver, 2 lo manda 3, entonces alfa de 2 es 3. Y alfa de 4, 4 lo manda 5, es 5. Entonces el resultado de esta conjugación es esta permutación. Lo cual, si se fijan, es muy sencillo de obtener, porque una vez que ustedes se acostumbran a hacer esto, pues es nada más evaluando la permutación. No hay que hacer composiciones, no hay que estar viendo a dónde va cada elemento, simplemente hay que evaluar la permutación y ya. Lo cual evaluar en general es mucho más sencillo que hacer la composición. Muy bien, entonces en la siguiente clase vamos a empezar a estudiar el grupo alternante y esto sería todo por hoy. Muchas gracias.